Voy a retomar nuevamente rápidamente, señoritas. Voy a retomar nuevamente. Es acá, señoritas, nuevamente. Muy buenos días para todos. Se cayó un momentico, se cayó el internet, entonces voy a retomar nuevamente lo que dije anteriormente. Buenos días para todas. Está pendiente subir la actividad número 2 y lo que referente al foro, eso va a quedar montado el día de hoy. Con referente a la actividad número 2, hay que llegar hasta un estado de la actividad financiera y un estado de resultado integral. ¿A partir de qué? A partir de unas operaciones básicas, unos registros básicos de unos registros contables, llegar a unas cuentas T, llegar a un balance de prueba, llegar a un estado de actividad financiera y un estado de resultado integral. Esa es la dinámica de ese ejercicio hasta acá. ¿Listo? Nuevamente está pendiente. Quedamos, vuelvo y retemo acá, voy a compartir rápidamente. Voy a compartir aquí pantalla nuevamente. Aquí un... Entonces, en este caso, vuelvo y tomo acá, nos quedamos en unas características, acá, nos quedamos en unas características, unos objetivos. Entonces, vuelvo y repito acá, con referente al impacto que tiene a la sociedad, no solamente en la parte laboral, y esa parte laboral impacta al núcleo familiar, cómo lo va a impactar en su calidad de vida, en la educación, cuántos de sus hijos están estudiando secundaria, cuántos están estudiando primaria, cuántos están estudiando la parte profesional. Esos son estadísticas que mejoran la calidad de vida de la sociedad y la comunidad y del país. Son datos estadísticos. Sí, y en este caso, vuelvo y repito acá, que no sé por qué se cayó la sesión. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el otro impacto que tiene esta empresa que se creó en una región o en un determinado lugar? Pues el impacto que va a tener es hacia la comunidad, hacia los demás. Entonces, lo mencionaba aquí, lo repito nuevamente, como un centro comercial. Ejemplo, eso es un núcleo o un nicho de esos locales que están funcionando y locales comerciales y demás, pues van a tener un impacto hacia la localidad, hacia el barrio. ¿Y cómo lo va a impactar? Pues primero va a haber una generación de que se va a aumentar el valor de los predios. Pues eso hace que haya también un impacto hacia la comunidad, hacia la sociedad y hacia el país. También, si ustedes ven, dependiendo del sector, dependiendo de la región, dependiendo del barrio, dependiendo si quiere ese centro comercial, pues muchas veces van a quedar unos subempleos. Eso también es un impacto también en la comunidad. Entonces, independientemente si yo creo una empresa, va a haber un impacto. Otro ejemplo, si yo coloco una empresa de calzado, por ejemplo, va a colocar mi fábrica de calzado, pues ¿quién se va a ser beneficiado? Pues también la localidad, porque va a ser una zona industrial, el del restaurante, el de la miscelánea, el de los jugos, pues ¿por qué? Porque va a haber una serie de comunidades, de personas que están trabajando y van a también a generar una serie de ingresos a los demás. Entonces, no es solamente generar la empresa porque sí, sino también tener el impacto. Con referente a conformar sus sistemas estadísticos, es con referente a los demás, pero también que genera el sector público. Entonces, esto no solamente va para el sector privado, sino también para el sector ¿qué? Público. Público. También para el sector ¿qué? Público. Va a tener un impacto hacia tanto los dos lados. Acá, con referente a las características fundamentales, características de mejora y principios de contabilidad. En este caso es el deber ser, porque estas características fundamentales, características de mejora y principios de contabilidad, pues son la base fundamental para yo poder determinar y definir cada uno de los elementos de los estados financieros en medición. ¿Cómo así? ¿Cuáles elementos? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. Son características que cualitativas, de cualidad de la información. En este caso, la cualidad de la información también tiene que ir ligada con la información cuantitativa, numérica, de cantidad, de valor. Entonces, eso me va a permitir a mí determinar la calidad de la información y cómo la voy a representar cuantitativamente en su valor. Entonces, tenemos unas características fundamentales, en este caso, relevancia, y la relevancia que hace referencia a la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, la información financiera relevante si es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios, tanto internos como externos. La información financiera es influente si es material, cuantitativa,
y si el valor predictivo o valor fue confirmados o valor confirmatorios o ambos. Entonces yo debo de tomar esa información, si bien es cualitativa, pero yo la debo materializar, en este caso un registro, una operación contable, ¿cierto? Para que esa pueda tomar qué decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar un inventario, voy a comprar un vehículo, una maquinaria, ¿sí? Primero que tengo que tomar la decisión, ahí puedo tomar información cualitativa, y ese bien o ese producto o servicio, cómo va a impactar dentro de mi empresa y si me va a generar un beneficio o no me va a generar un beneficio. Eso con referente a la característica fundamental de relevancia. Representación fiel. Entonces, para ser útil la información financiera, debe representar fielmente los hechos económicos que pretenden representar, además de, perdón, aquí representar los hechos relevantes. Para hacer una representación fiel, una descripción debe ser completa, neutral y estar libre de error. Entonces, vuelve y juega. Entonces, tiene que ir de la mano con relevancia para que mi información sea represente fielmente esos hechos económicos, ¿sí? Que sean relevantes y pertinentes. Entonces, no es solamente comprar, no es solamente generar un hecho económico, sino mirar que esa sea relevante y que represente fielmente. Porque si ustedes ven dentro en muchas empresas, toman malas decisiones, compran cosas que no son necesarias para la empresa y va a tener un impacto no negativo, sino, no va a tener un impacto, perdón, positivo, sino que negativo para la organización. Características de mejora. Tenemos 4 características de mejora que son comparable, verificable, oportuna y comprensible. Vuelvo y repito acá, estas características de mejora es para poder mantener la información pertinente dentro de mi empresa. Como así, características de mejora, así tiene una mejora continua para que pueda yo mitigar los riesgos dentro de mi organización. Entre dentro de las características de mejora tenemos que comparable. Mi información tiene que ser, es una información cualitativa. Entonces, mi información es comparable. Yo tengo que comparar mi información. Entonces, la comparabilidad es la característica cualitativa que permite al usuario identificar, comprender similitudes y diferentes entre partidas. Entonces, vuelvo a acá. Yo cuando estoy dentro de mi empresa y voy a comprar un bien, producto o servicio, pues tengo que comparar, tengo que hacer unas cotizaciones entre varios proveedores, ¿sí? Y mirar cuál de esas es la mejor y la que mejor me conviene, la mejor que le conviene a la empresa. Ahí vuelve y juega. Estamos tomando características fundamentales que son relevancia y representación fiel, y aquí la estamos aterrizándolo con la parte de la comparabilidad. Ninguna de estas, ni los objetivos, ni las características fundamentales, ni las características de mejora, ni los principios de contabilidad van desligados, va unida. Mi información no va desunida. En ese caso, mi información es comparable. Entonces, Baby juega, yo les digo a mis estudiantes, cuando ustedes van a comprar algo, no comparan, claro, comparan calidad, comparan precio, comparan, miran si tienen, se me olvidó la palabra, si tiene garantía, ¿cierto? Entonces, todo eso lo tienen que comparar, pero también lo tienen que verificar. Entonces, verificabilidad. ¿Qué significa verificar? Verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información represente fielmente, mire, vuelve y juega con las características de mejora fundamentales, perdón, los hechos económicos que pretenden representar. Verificabilidad significa que diferentes observadores independientes y debidamente informados podrán alcanzar un acuerdo, aunque necesariamente completa, sobre la fidelidad de la representación de una inscripción particular. Va unida con la parte de la comparabilidad. Entonces, yo comparo y verifico que bien ese producto, bien o servicio que yo voy a determinar sea pertinente para mi empresa. Oportuna. Entonces, oportunidad significa tener tiempo la información disponible para los usuarios con el fin de poder influir en sus decisiones. Ojo, importante. Y eso sucede no solamente aquí en Latinoamérica, sino sucede a nivel mundial. Mi información es oportuna cuando yo tengo la información, aquí les voy a decir, en mi software contable. Entonces, muchas veces pasa que, ay, esta facturita la registro, no, la tengo en cuenta en otro tiempo. Ay, yo usted registro esta información. Claro, eso hace que mi información no sea oportuna
Otro independiente. Que necesitamos inventario para fabricar 5 millones de unidades. Esperemos que todavía tenemos tiempo un mes. Esperemos que eso hace que mi información no sea oportuna, no sea eficaz, no sea pertinente. Sí, entonces mi información tiene que ser que oportuna, comprensible, comprensible. Entonces, mi información significa que la información está clasificada, caracterizada, representada y de forma clara y concisa. Entonces, mi información, y vuelvo y juego acá, mi información tiene que ser comprensible, comprensible para yo poder como tomar ¿qué? Decisiones. Y vuelvo y juego acá, lo que muchas veces sucede en las empresas, ¿y quién hizo, y por qué ese valor está acá? Yo no sé, yo no sé quién lo hizo, yo no sé por qué esa información es así. Entonces, ahí la información no es comprensible, no se vuelve ni oportuna, no se vuelve verificable y no se vuelve comparable. Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta que la información tiene que ser comprensible dentro de estas características de mejora. Entonces, volvamos, tomamos unos objetivos, tomamos unas características eh, fundamentales que son relevancia y representación fiel y unas características de mejora que son comprensible, oportuna, verificable y comparable. Esa es la información. Vuelvo y repito acá, muchachas y señoritas, esto es un plus que no está dentro del material de apoyo. Esto es un plus. Yo estoy reforzando todo porque la dinámica es que si hay un material de apoyo, sí, está el material de apoyo, pero yo tengo que ir más allá de lo que está el material de apoyo para ayudarles un refuerzo con referente a lo que es esta parte de la parte de fundamentos de contabilidad. En los principios de contabilidad, todo esto es información cualitativa. Entonces, dentro de los principios de contabilidad, ¿qué tenemos? Esto tiene que ir amarrado con las técnicas fundamentales y con las características de mejora. Si aquí vuelve usted, dice aquí, a fin de preparar la información financiera que cumpla con las características cualitativas de mi información. Entonces, dentro de estas informaciones cualitativas hay unos principios. ¿Cuáles son? Negocio en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable. Dentro del negocio en marcha, ¿qué hace? Cuando yo creo una empresa, la finalidad de que yo crea mi empresa es que cumpla con su objeto social en un tiempo ilimitado. Vuelve y juega acá. Sí, la finalidad que, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola se creó y nunca yo creo que se va a acabar Coca-Cola. Creo que nos morimos primero nosotros, ¿sí? Fallecemos nosotros primero que se acabe el nombre de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, y cumple su finalidad. ¿Mm? Entonces, aquí mi empresa debe cumplir con su objeto social. ¿Y cuál es su objeto social? Pues vender zapatos, vender equipos de cómputo, importaciones, importaciones, servicios médicos, servicios de ingeniería, todo lo que tiene que ver, pero tiene que estar relacionado con su objeto social. ¿Por qué? Por ejemplo, si estoy dedicado a la venta de zapatos, ¿cierto? Pero mis ingresos son más altos con referente, hagamos, arrendamientos de muebles y enseres, pues no estoy cumpliendo con mi objeto social. Entonces aquí negocio en marcha se presume, pues, aquí llama la presunción que la actividad de la empresa se lleve a cabo por tiempo indefinido. Ahí lo que les estaba diciendo. Conforme a la ley o acto de la creación. Por tanto, la regulación contable no está encaminada a determinar su valor de liquidación. Entonces, primero que cumpla con su actividad económica, ¿sí? Y que no tiene una vida, y que no establece una vida útil establecida. Se supone que mi empresa va a perdurar dentro del tiempo. Devengo. Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que produce los flujos de efectivo y equivalentes al efectivo. Claro, importante. Por eso ahora es que estamos pendientes a toda la parte electrónica, facturación electrónica, nómina electrónica, todo se está haciendo y ahora esa información recae directamente en la DIAN. Entonces, en este caso, cuando yo genero una facturación electrónica, ¿cierto? Antes esperábamos que llegara la factura con el producto, ya no es necesario. Entonces, en este caso la información, o en este caso los hechos económicos, si bien no tengo que esperar a que llegue el producto, pues ya sucede. En ese caso, ustedes dirán, pero profesor, entonces, ¿cómo hago para que ese hecho económico o esa operación económica sí recae bien entre mi empresa? Entonces viene aquí lo segundo.
Si bien se genera una facturación electrónica, ¿cierto? Llega a mi software o llega a mi correo electrónico, ¿cierto? ¿Sí? Y no ha llegado el producto, pues ¿cuándo lo voy a reconocer o cuándo voy a verificar que esa información sí va a ser pertinente en terminación? Pues cuando realmente llegue ese producto a mi empresa. Porque si bien es cierto, hay una facturación electrónica, ¿cierto? Llega automáticamente sin llegar el material, sin llegar el producto, sin llegar el servicio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues yo no la voy a reconocer, ¿cierto? Yo obviamente la recibo, ¿cierto? Pero yo no la voy a reconocer hasta cuándo, hasta que realmente llegue mi producto bien o qué, o servicio. Esencia sobre forma. Las transacciones y otros hechos económicos de las empresas se reconocen atendiendo a su esencia económica. ¿Cómo así? A su esencia económica hace referencia al primer principio de contabilidad, al negocio en marcha. Entonces, si bien, aquí póngame la canción, niña, si bien hay una serie de operaciones, ¿sí? Que, por ejemplo, nos inciden con el comportamiento de la esencia económica de su empresa. Por ejemplo, unos arreglos locativos. Por ejemplo, que tuve que contratar a un abogado. Pero es el mínimo porcentaje de ese impacto con referente a ese hecho económico. ¿Sí? A ese hecho económico. Entonces, si bien el 90 o el 95%, el 98% de mis operaciones están encaminadas hacia el objeto social de qué? De mi empresa. Entonces, eso ya se llama qué? Esencia sobre qué? Sobre forma. Asociación. El reconocimiento de ingresos están asociados a los costos y gastos en los que incurren para producir tales ingresos. Claro, ¿cómo así? Entonces, en ese caso, la asociación hace referente a lo que voy a adquirir como empresa que cumpla con mi objeto social y que me van a generar unos ingresos. Ejemplo. Entonces, aquí para constituir mi empresa. Entonces, para constituir mi empresa, yo necesito una serie de qué? De maquinaria, de muebles y enseres, de inventario, y eso, ¿cierto? Esos aportes que hacen los socios, ¿cierto? Pues esos también me van a generar unos ingresos, porque, porque es la tendencia y es la finalidad, ¿sí? Entonces, en este caso, en este caso, entonces, ese patrimonio inicial, ese aporte que hicieron los socios, ¿cierto? Van a generar también unos ingresos, ¿cierto? Y esos costos que van a tener, pues eso lo va a adquirir a un costo, a un valor de adquisición. ¿Listo? Uniformidad. Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación se mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros. ¿Cómo así? Eso lo vamos a mirar más adelante porque son ¿qué? Son los sistemas de medición. Yo los reconozco, lo mido, lo revelo y qué, y lo presento. Más los sistemas de medición. ¿Cuándo lo voy a reconocer? ¿Cuándo lo voy a reconocer? Cuando mi información sea relevante, sea represente fielmente los hechos económicos, sea comparable, comprensible, oportuna. La medición. Entonces, aquí vamos a tener cuatro sistemas de medición que son a costo expresado, a valor presente y a valor presente que neto, que lo vamos a mirar y lo vamos a mirar más adelante. La revelación, ¿cómo lo voy a revelar? Con referente al comportamiento y sucesos económicos de mi empresa. ¿Cómo lo voy a revelar? En unas notas de estados financieros. ¿Y cómo lo voy a presentar? Pues lo voy a presentar, aquí en ese caso, los voy a presentar en dónde? En mis estados financieros. ¿En cuáles estados financieros? En los básicos. El estado de financiera, en el estado de financiera, pues también es llamado balance general, pues todavía lo llaman por ahí balance general, y a mi estado de qué? De resultados. ¿A mi estado de qué? De resultados. No compensación. No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del estado de financiera o ingresos, de gastos y costos que integran el estado de resultados, salvo aquellos casos que conforme excepcional así lo regule. ¿Cómo así no compensación? Cuando yo genero no compensación, quiere decir que no voy a generar partidas parciales. No voy a generar partidas parciales. ¿Cómo así? Entonces, ejemplo, llegó la factura de inventario y llegaron 50 unidades. De las 50 unidades no llegaron 50, sino llegaron 40. Pues no lo puedo registrar, ¿cierto? Tenía que hacerme el cambio de factura, ¿cierto? O tendría que esperar que me llegaran las otras 10 unidades, ¿cierto? O esas 10 unidades llegaron defectuosas, ¿cierto? Tengo que hacer la respectiva evolución o que me haga la respectiva nota, ¿cierto? Para que esa información no sea parcial. Ahí hace referencia a no compensación.
Y por último, mis principios de contabilidad, que los principios de contabilidad, perdón, el periodo contable, que es el más sencillo, ese es, corresponde al tiempo máximo en que la empresa mide los resultados de sus hechos económicos y patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajuste y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y al 31 de diciembre para nuestro caso, para nuestro territorio colombiano. Entonces, ahí mi periodo contable son el reflejo que yo voy a presentar, aquí lo voy a presentar de manera también fiscal, ¿cierto? Que ustedes me dirán, profesor, y los demás meses, el mes de enero, el mes de diciembre, el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no hago estados financieros, claro que sí, pero hay un cierre, y el cierre, ¿cuándo lo voy a hacer? Al 31 de diciembre del periodo establecido. Entonces, aquí voy a cerrar todos los reflejos y todas las operaciones económicas que partieron de un año inicial del 1 de enero, ¿a dónde? Al 31 de diciembre. Entonces, ahí yo voy a generar todo lo que tiene que ver con referente a mis hechos económicos y a decir el cierre. ¿Y cómo lo voy a presentar? Bajo los esquemas de mis estados financieros. Entonces, acá miramos aquí, entonces aquí miramos lo que son los objetivos de contabilidad, características de mejora, características fundamentales y principios de contabilidad. Entonces lo retomamos nuevamente. Entonces, mis características fundamentales son relevancia y representación fiel. Características de mejora comparable, comprensible, oportuna y verificable. Esas son mis características de mejora. Principios de contabilidad: negocio en marcha, devengo, asociación, esencias de reforma, uniformidad, no compensación y periodo contable. Y todo eso para llegar a qué? A los elementos y poder definir lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un costo y un gasto. Eso es lo que a mí me permite determinar desde un marco conceptual, un contexto internacional, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un costo y qué es un gasto. Entonces miremos acá en este caso, ¿qué es un activo? Para yo poder tener en cuenta lo que es activos, pasivos, patrimonio, ingresos y costos y gastos, pues tengo que tener en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, que son las información cualitativa de mis estados financieros. Entonces, en este caso, tengo aquí 6 elementos. Aquí los debo retomar, perdón. 6 elementos que son mi activo, mi pasivo, mi ingreso, mi costo, mi gasto y mi patrimonio. Mi activo, pasivo y patrimonio harán parte del estado de la situación financiera, también conocido como balance general. Todavía lo llaman balance general, entonces, pero eso hace parte ¿qué? Del estado de la situación financiera. Y lo que son los ingresos, los costos y los gastos hacen parte del estado de resultado que integral, también conocido como el ERI. Entonces, comencemos con lo que son los activos. Los activos son recursos controlados, claro, es un recurso controlado. ¿Por qué es un recurso controlado? Claro, si dentro de mi activo está efectivos, inventarios, inversiones, propiedad, planta de equipo, intangibles, cartera, pues esos recursos son que controlados por la empresa. Yo debo de controlar, ¿cierto? Producto de sucesos pasados, claro, y me dirán, profesor, porque un suceso pasado, póngame aquí atención, si bien estamos hoy a 15 de abril, ¿cierto? Pues ya ha transcurrido un tiempo. Si bien es el presente, hay un pasado dentro de este presente. ¿Y cuál es el pasado? En ese caso son las 8:39. De las 8:39 hacia atrás ya es un pasado. Ya es un pasado. Ya en ese caso, referente a que aún antes, no aún después, sino aún antes con referente a mi información. Entonces, si bien es un recurso controlado, fue de un suceso pasado de los cuales se espera tener que beneficios económicos a futuro, claro, ¿sí? Si yo voy a crear mi empresa, si yo voy a tener inventario, si yo voy a tener inversiones, si yo voy a generar ventas a crédito, pues la finalidad de esto es que se espera tener que beneficios que económicos. Eso es con referente a que a mi activo.
pasivos. Un pasivo es una obligación presente, claro, se generó de una necesidad, ¿cierto? De un producto suceso pasado, claro, de algo que yo necesito. Entonces, una obligación que presente, ¿de qué? De un suceso pasado, claro. Entonces, por ejemplo, voy a comprar materia prima a crédito, presente. ¿Por qué? Porque la demanda o porque un cliente hace 8 días me pidió una mercancía. Entonces, eso ya es algo pasado. Entonces, un pasivo es una obligación presente de productos de usos pasados cuya cancelación, una vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. ¿De cuáles beneficios económicos me está hablando ahí? De mi activo, de mi activo. Entonces, un pasivo es una obligación presente de un suceso pasado del cual yo espero cancelar, del cual yo espero cancelar, ¿cierto? ¿Sí? Y una vez, yo voy a desprenderme de recursos que, económicos. ¿De dónde me voy a desprender? Pues de esos recursos, sobre todo, ¿de qué? ¿De dónde? De efectivos y equivalentes del efectivo. ¿Qué quiere decir eso? De la platica, del dinero. ¿Listo? Patrimonio. Pues el patrimonio comprende el valor de recursos públicos y privados representados que en bienes, productos, derechos, ¿cierto? Que tienen empresa para cumplir funciones de qué? De comité de edad o que cumplan con su objeto ¿qué? Social. Que cumplan con su objeto social. Entonces, mi patrimonio, en este caso, serán los aportes, será el músculo para que pueda funcionar ¿qué? Mi empresa. Si bien hay usuarios, ¿cierto? Hay un grupo de socios, también puede ser que unipersonal, ¿cierto? También puede ser un solo socio, un solo dueño, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Que hizo una serie de aportes, ¿cierto? Para que esta empresa pudiera funcionar y me genera, ¿qué? Unos beneficios que económicos. Eso hace parte de referencia a lo que es que mi patrimonio. Estos tres primeros hacen parte ¿qué? Del estado de la actividad financiera o también conocido como ¿qué? Como balance ¿qué? General. Gastos. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminución del valor del activo, o bien por la generación o aumento de pasivos, quedando como resultado de incrementar el patrimonio y están asociados con la adquisición o productos de servicios representados en servicios vendidos, representación de servicios vendidos, ni las contribuciones realizadas por los propietarios de ese patrimonio. ¿Cómo así? Aquí es importante que tener en cuenta que la mayoría de gastos de una empresa surgen de actividades ordinarias. No obstante, la empresa también clasifica los gastos, las pérdidas que surjan en siniestros, venta en activos no corrientes, ajustes de efectos de tasas en cambio en moneda extranjera y cambios en el valor razonable. Bueno, aquí para que me haga aquí la connotación. Este de aquí, actividades ordinarias. Entonces, si bien un gasto es referente a una actividad ordinaria que puede ser operacional y no operacional, ¿a qué hago referencia aquí en este caso de operacional y no operacional? Operacional tendrá que ver con mi objeto social de mi empresa, ¿cierto? Y no operacional los gastos que no tendrán que ver con mi objeto social de mi empresa. Ejemplo, pero si bien son un decremento, ¿cierto? En mis activos también pueden generar un decremento o un aumento en mis pasivos. ¿Por qué? Ejemplo. Entonces yo contraté a un ingeniero para que me arreglara mi fachada de mi empresa, ¿cierto? Si bien es un gasto, ¿cierto? Ese gasto lo voy a pagar yo a crédito, ¿cierto? Entonces ahí es un gasto que yo voy a pagar a crédito. Entonces vendrá un incremento en mis pasivos por costos y gastos por pagar, ¿cierto? Es algo que no tiene que ver con referente al hecho económico de mi empresa, ¿cierto? Y como es un pasivo, yo lo debo de pagar. Como lo debo de pagar, se me va a generar que un decremento en mis activos. Pero si bien esos pasivos van a afectar mi patrimonio, ¿y cómo lo van a afectar? En mi estado de resultados. ¿Por qué? Porque esos gastos van a disminuir las utilidades de los socios. Pero si bien es un gasto, ¿cierto? En este caso, el arreglo de la fachada de mi edificio, pues también en ese caso, si yo no arreglo mi fachada o no tengo o no arreglo cualquier daño, o por ejemplo voy a contratar a un abogado para salir de una demanda, ¿cierto? En ese caso, que no es la esencia de mi empresa, ¿cierto? Si yo no contrato esa serie de servicios o de gastos que va a incurrir mi empresa, que son ordinarios, ¿cierto? Pues también se va a ver perjudicada mi empresa, ¿cierto? Entonces,
Si bien son decrementos, también va a generar ¿qué? Un tipo de ¿qué? De beneficio. Eso es con referente a ¿qué? A los gastos. Costos. Pues los costos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, que están asociados en la adquisición o producción de bienes y la presentación de servicios vendidos, quedando como resultado un decremento, resultando decrementos en el patrimonio. Claro. Entonces vuelvo y digo acá. Si yo estoy dedicado a la venta y compra de zapatos, ¿cierto? Solamente la compra y venta de zapatos, no la producción, ¿cierto? Pues yo voy a comprar un producto a costo para poderlo vender a un precio de venta. Eso, dentro de mi estado de resultados, yo coloco las ventas menos el costo de la mercancía, ¿cierto? Eso que me da que la utilidad bruta, ¿cierto? Pero entonces ahí va a disminuir también parte de mi patrimonio. Pero si yo no compro materia prima o no compro dentro de lo que yo requiero, pues no va a generar ningún tipo también de ingreso. Entonces, si bien los socios deben de generar una retribución por los aportes que hicieron, ¿cierto? Pues estos costos y gastos se van a ver reflejados en qué? En un decremento, perdón, en un decremento en mi activo y un incremento en mi pasivo. ¿Por qué? Por el viejo de acá. Voy a comprar materia prima a crédito, o voy a comprar una máquina a crédito, o aquí con referente a los costos, o voy a comprar insumos, ¿cierto? Si bien es un costo, ¿cierto? Van a ser un decremento en mi activo y un incremento en mi pasivo de la manera en que yo los voy a que adquirir. Esto con referente a lo que son los costos. Aquí tenemos, entonces, ay, me falté los ingresos, perdón. Aquí, perdónenme ustedes, aquí que hablé de los gastos y no hablé de los ingresos. Entonces, aquí, perdónenme aquí con ustedes. Entonces, los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decremento en los pasivos. Entonces, vuelve y juega acá. Eso tiene que ver también con la parte de que de mi activo. Entonces, mi activo, ¿cierto? Son recursos controlados, ¿cierto? Que yo voy a adquirir para que eso me genere un beneficio económico. ¿Cuál va a ser el beneficio económico que me va a generar? ¿A partir de qué? A partir de una venta. Estoy hablando en este caso de inventario. ¿Sí? A partir de una venta, a partir de unos ingresos, ¿cierto? Y esos ingresos, ¿cómo se van a ver reflejados? Como si bien hay una venta, pónganme aquí atención, la venta no significa dinero en efectivo. La venta es una operación celebrada entre cliente o proveedor, ¿cierto? O proveedor y cliente, ¿cierto? Y me va a generar que una venta. Pero esa venta, ¿cuándo se va a generar en dinero? Cuando realmente ese dinero ingrese a mis activos. Y esos activos, ¿cierto? Una vez que ingrese dinero a mi empresa, ¿cierto? ¿Cómo yo los voy a contextualizar en la parte de mi pasivo? Pues voy a poder pagar las obligaciones que contraje, tanto como el proveedor con aquellos que te contraen que obligaciones que financieras. Entonces, mis ingresos en este caso son beneficios económicos producidos a lo largo del periodo, ¿sí? Contable, bien en forma de entradas o incrementos en el valor de mis activos, o bien como decrementos en los pasivos. Y esto aquí, dando como que parte aquí, así me va a aumentar, entre mayor ventas tengo, pues mayor va a ser la distribución para mis accionistas, y no están relacionados como aportaciones de los propietarios en este patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué no están como asociados? Porque es el deber ser de mi empresa, vender. Lo que está asociado con los aportes y no están relacionados con los aportes, ¿cuáles son los aportes? Pues lo que hizo mis socios inicialmente, inventario, edificaciones, muebles en seres, acciones, bonos, lo que hicieron los aportes en este caso. Entonces, en ese momento ya hemos mirado lo que es así pues rápidamente, pero también contextualización con referente a lo que estamos viendo. Entonces, hemos visto unas partidas de lo que son mis características fundamentales de mejora, principios de contabilidad, llegar a unos elementos, ¿cierto? Pero llegamos a la definición. Ahora, ¿cómo los voy a reconocer? Por acá había una palabrita por acá dentro de mis principios de contabilidad que era uniformidad, de reconocer. ¿Cómo los voy a reconocer? Es cuando realmente los voy a reconocer. Ya miramos la definición, ¿cierto? ¿Cómo los voy a reconocer? En ese caso, se va a ir con la parte del activo, se reconocerá un activo cuando sea probable la presunción nuevamente.
que la empresa obtenga beneficios económicos futuros de dicho activo y su costo-valor pueda medirse que de forma que fiable. ¿Cómo así? Si bien yo quiero un bien, si bien yo quiero en ese caso un activo, una propiedad, planta, equipo, adquiero unas inversiones, adquiero un inventario, ¿cierto? Si bien yo compré ese activo, pues probablemente me va a generar unos beneficios económicos o probablemente no. Pero ustedes me dirán, profesor, pero si yo compro inventario, pues se supone que yo lo voy a vender. Sí, claro que sí, ese es el deber ser. Pero digamos que ese inventario que yo lo compré, no se vendió, digamos, ejemplo, no se vendió por efectos de pandemia, no se vendió porque cerraron el mercado, no se vendió porque hay una situación difícil en el país, o no se vendió porque la mercancía que usted compró es obsoleta. Entonces, aquí en ese caso, yo tengo, vuelvo y juega acá, señoritas. Yo tengo que tener en cuenta todo lo que vimos hasta el momento de lo que es mi información tiene que ser relevante, representación fiel, comparable, comprensible, uniforme, ¿cierto? Tiene que cumplir con los principios de contabilidad, negocio en marcha, esencia sobre forma, no compensación, uniformidad, ¿m? ¿Cierto? Entonces, muy probablemente, cuando yo voy a reconocer el activo, cuando realmente me genere ese beneficio económico, antes no. Y como ustedes miran, pero ¿y eso cómo lo voy a hacer? Pues cuando realmente ese inventario, ¿cierto? O esa propiedad, planta, equipo me genere flujo de efectivo. Así lo voy a reconocer. Reconocimiento de un pasivo. Se reconocerá un pasivo cuando sea probable, nuevamente juega la presunción, que del pago de esa obligación se derive la salida de recursos que incorporen beneficios económicos y que la cantidad de desembolso a realizar se pueda medir confiablemente. Bien, entonces si me dice que mi pasivo, ¿cierto? Son obligaciones presentes de sucesos pasados, ¿cierto? De los cuales se espera pagarlos, ¿cierto? Y de dónde, de incremento en mis activos, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo lo voy a reconocer? Cuando realmente yo pueda pagar esa obligación y cuando realmente exista esa obligación. Antes no lo podía reconocer. Entonces, ¿cuándo lo voy a reconocer? Cuando hayan o se incorporen salidas de dinero. ¿De dónde va a salir? De mi activo, de efectivos equivalentes del efectivo. Así yo voy a poder reconocer mi pasivo. ¿Sí? Una cosa es la definición y otra cosa es cómo lo voy a reconocer. Lo reconozco en el momento en que lo pago. Así lo voy a reconocer. Antes no. ¿Y cómo lo reconozco? Cuando sí existe esa obligación. Antes no lo voy a reconocer. ¿Listo? Reconocimiento de mi ingreso. Se reconocerá un ingreso cuando hayan surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados como entrada o incremento en el valor de los activos o como disminución de los pasivos cuando el valor del ingreso pueda medirse que fiablemente. Entonces, ¿cuándo reconozco un ingreso? Cuando mis ventas entren realmente a las arcas de mi empresa. Cuando esas ventas entren a mi empresa. ¿Y cómo así que entren? Cuando entre, cuando se realmente se haga efectiva esa venta y esa venta entre el dinero a mi compañía. Si bien hay muchas empresas que tienen ventas de 50.000, 70.000, 80.000 millones de pesos, perfecto. ¿Y dónde está el dinero de esas ventas? ¿Sí? Entonces, en ese caso, y ahí dentro del material de apoyo, ustedes van a mirar que si bien hay unos indicadores de liquidez, hay unos indicadores de rentabilidad. Entonces, mi empresa puede que sea muy rentable, pero no genere liquidez. Entonces, bien, si hay unas ventas, ¿cuándo yo los voy a reconocer? Cuando entre dinero a mi empresa, ¿cierto? Y ese dinero a mi empresa sea factible de pagar mis obligaciones con mis acreedores. ¿Cuáles acreedores? Con mis proveedores o aquellas obligaciones que yo traigo con entidades que financieras. En ese caso reconozco mis ingresos. Reconocimiento de costos y gastos. Se reconocerá costo y gasto cuando haya surgido una disminución de los beneficios económicos, ahí está, relacionados con la salida o disminución del valor de activos o el incremento de mis pasivos y cuando el costo del gasto pueda medirse que confiablemente. Ya vamos a mirar cómo se mide confiablemente. En ese caso, ¿cómo yo voy a reconocer un costo y un gasto? ¿Cómo lo voy a reconocer? Cuando realmente ese costo y gasto, ejemplo acá, ¿cuándo lo reconocer? Vuelve y pega. Contraté a un ingeniero para que me hiciera arreglos locativos en mi edificio. Primero lo va a reconocer. ¿Cómo va? ¿Cuándo lo va? ¿Cuándo?
voy a determinar que sea fiable? Cuando realmente ese ingeniero termine en el tiempo estipulado, porque hay un contrato donde dice, usted me va a arreglar esto en un mes, ¿cierto? Porque yo le voy a pagar 50.000 pesos. Ah, pero es que le voy a pagar 50.000 pesos. Pero entonces, mire, imagínense que se me olvidó pedirle esto. Entonces, ahí ya no está mirando confiablemente la información, ya no se mide confiablemente. Yo lo que llama que a costo, pero yo lo vamos a mirar, con referente al gasto, ¿cierto? Entonces, ahí no se mira confiablemente la información, ¿sí? ¿Y cuándo lo voy a reconocer? Cuando efectivamente le pueda pagar a ese ingeniero, ¿cierto? Entonces, primero se genera una obligación, ¿cierto? Unos incrementos en mis pasivos, ¿cierto? ¿Y cuándo lo voy a reconocer también? Cuando haya salido de dinero para yo pagarle, puede pagar que a ese ingeniero o a ese abogado, ¿cierto? El costo, ¿cuándo le voy a reconocer el costo? Cuando yo compre la mercancía, tanto a crédito como tanto a crédito como a contantes, a crédito se genera la obligación, aumento en mis pasivos, ¿cierto? ¿Sí? Aumento en mis pasivos, a crédito, ¿cierto? ¿Cierto? Y cuando yo los voy a poder determinar, entonces cuando ese costo, ¿cierto? Pueda salir de mi inventario, perdón, de mi empresa para yo poderlo vender, ¿cierto? ¿Sí? Y esa obligación que yo contraje, ese inventario va a salir para poderse vender, ¿cierto? Y va, en este caso, a disminuir mi activo para yo poder pagar esa obligación contraída con ese ¿qué? Con ese proveedor. En este caso, yo ya reconocí lo que es el costo y el gasto. Entonces, tenemos el reconocimiento del activo, reconocimiento del pasivo, reconocimiento del ingreso y el reconocimiento del costo y el gasto. Se no, profesor, pero a ese le faltó el reconocimiento del patrimonio. El patrimonio se reconoce, pero el patrimonio se reconoce, ¿por qué no se reconoce? Porque son los aportes iniciales que hicieron los socios. En ese momento no se reconoce, solamente se van a afectar durante el transcurso del tiempo dependiendo de las erogaciones o registros o operaciones contables que lleven dentro de dicho lapso contable. Medición. Entonces, para reconocer un elemento, ¿cuál elemento? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. Los estados financieros deben tener un valor que se haya determinado con fiabilidad. Es la adquisición de un bien, producto, servicio, gasto. En ese caso, ¿cuáles son los criterios de medición? Según este criterio, los activos se miden por el efectivo y otros cargos pagados por pagar para la adquisición, formación y colocación de bienes en condiciones de utilización o enajenación. ¿Cómo así? Entonces, póngame aquí atención. El costo es todo lo que yo tengo que sumarle a ese activo que yo compré. ¿Qué activo? Una propiedad, planta de equipo, una maquinaria, un inventario, unas inversiones, ¿cierto? Es como así. Yo compro una máquina, ¿cierto? Pero la máquina yo tengo que pagar el transporte, tengo que pagarle los seguros, tengo que pagarle el descargue, el descargue, tengo que pagar la instalación, el desmantelamiento, todos esos valores que incurrí en el transporte, en el seguro, en la instalación, el desmantelamiento, yo tendría que sumárselos a ese activo. Entonces, el activo podrá que valga 1.000 pesos, pero a esos 1.000 pesos yo tuve que pagarle otros 1.000 pesos de transporte, otros 1.000 pesos de descargues y descargues, tuve que pagarle 1.000 pesos más de instalación, tuve que pagarle más 1.000 pesos de mantenimiento. Entonces, si mi bien inicial vale 1.000 pesos, pues ya no vale 1.000. ¿Vale cuánto? 5.000, porque tuve que adicionarle esos 1.000 pesitos adicionales que incurrí para poder adquirir ese bien. Entonces, ahí yo lo voy a medir que a costo. Los pasivos. Los pasivos se registran por el valor de los productos o servicios recibidos por el efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Qué se esperan pagar para sistemas del correspondiente pasivo en el curso normal de la operación? Entonces, aquí en este caso, los pasivos se van a registrar de acuerdo a lo que yo adquirí. Entonces, si bien yo adquirí en ese a costo, si es un activo, yo lo quería a costo, ¿cierto? Y si es a crédito, pues, ¿cuál va a ser su pasivo? Pues todo lo que yo incurrí para poder yo adquirir ese bien, producto o servicio, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a pagar? Pues en el momento que desprenda que recursos que económicos. Eso es a costo. Costo reexpresado. Según este criterio, los costos históricos de activos y pasivos se actualizan con el fin de reconocer cambios en el valor ocasionales
por exhibición de fenómenos económicos exógenos, ¿sí? Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de moneda extranjera, si es necesario, los pactos de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra modalidad admitida formalmente. Entonces, cuando yo estoy mirando a costo reexpresado o a costo histórico, ¿sí? Entonces, a costo reexpresado es que si bien yo adquirí un bien, ¿cierto? Ejemplo, un inventario, ejemplo, una propiedad planta de equipo, ¿cierto? Pues ese bien, hablemos de la propiedad planta de equipo, ese bien tiene una vida útil, ¿sí? Lo adquirí un valor de adquisición, ¿cierto? ¿Cuál será su valor histórico? Pues ese bien tiene una vida útil. Eso yo creo que lo habíamos visto con la niña Angie. Pero entonces, aquí, ¿cuál será su valor histórico? Su valor histórico será de acuerdo el valor en la vida útil en la que está. Entonces, si bien el bien tiene 5 años, ¿cierto? ¿Cuál será su valor histórico en el cuarto año? Pues dependiendo de su vida útil, 5.000, 10.000, 1.000.000, 20 o 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya en ese caso, ese bien ya no corresponde al valor de adquisición, sino que a un valor de uso. Eso es lo que llama que mi depreciación. Con referente a mis pasivos será el costo respetado en el momento de la amortización. ¿Cómo así de la amortización? Acuérdense que yo adquirí una obligación, ¿cierto? O bien con un proveedor o bien con una entidad financiera, ¿sí? Y en este caso, yo determinar el costo histórico de ese pasivo, perdón, de esa obligación contraída. Si bien lo adquirí yo 1.000.000 de pesos, será a 5 años, ¿cierto? En el cuarto año, ¿ya cuánto debo? Pues debo una menor cuantía. ¿A qué tasas? A una tasa de interés efectiva en el mercado. Entonces, ahí determino también mis tasas de interés. En ese caso, entonces ya lo miro que a costo expresado, tanto en mi activo como mi pasivo. A valor razonable, lo que yo estoy midiendo. A valor razonable es el valor del mercado. Si bien hay un valor de adquisición, ¿cierto? Si bien hay un valor de adquisición tanto en mis activos como en mis pasivos, ¿cierto? ¿Cuál será el valor razonable? El valor razonable se mide de acuerdo al comportamiento del mercado. Entonces, según este criterio, los activos se miden por el precio que será recibido por el vender un activo y un pasivo se mide por el precio que será pagado en la fecha de medición por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. El mercado, importante. Entonces, pónganme acá atención a lo que yo les digo a mis estudiantes. Valor razonable. Yo determino el valor razonable de un bien, producto o servicio. Ejemplo, es lo mismo que yo le decía, vuelvo a reiterar acá en la muletilla a mis estudiantes. Si bien yo adquirí un equipo, ejemplo, un celular, será muy diferente comprar un celular en el costo, en Catronis, en el éxito, en macro, por ejemplo, en cualquier establecimiento que sea reconocido, ¿cierto? Porque es el que me da la tendencia y el valor, ¿cierto? Me da como el precio real del mercado, ¿cierto? Y muy diferente de comprarlo en San Andresito. Entonces, si bien hay un valor en San Andresito, pues no es un valor confiable y no es el valor real del mercado. El valor real del mercado está sujeto a las condiciones del consumidor. Ese va a ser mi valor razonable. Entonces, en ese caso, ese valor razonable, yo lo tengo que medir de acuerdo a mi valor de adquisición y mirar si bien yo lo adquirí a un valor de adquisición, a un valor en el cual representa todo lo que vimos anteriormente, cuál será su valor razonable del mercado. Entonces, tengo que determinar realmente para yo hacer ajustes, aquí lo que digo, hacer ajustes con referente al valor razonable, ¿sí? Con referente al valor de adquisición. Y valor presente. Entonces, en ese caso, según este criterio, los activos se miden por el resultado de descontar los flujos de efectivos netos futuros que generan dichos activos durante el curso normal de mi operación. Y los pasivos se miden por el valor que resultan de descontar las salidas de efectivo netas futuras que necesitan para pagarse las obligaciones del curso normal de una operación. Entonces aquí, valor presente neto, tanto para mi activo como para mi pasivo. Como mi activo, ¿cómo lo voy a reconocer? Si bien yo adquirí un producto, bien un servicio, yo tengo que generar cuánto yo recuperé de ese bien, producto o servicio que compré y cuánto me va a generar de flujos de efectivo. Les voy aquí a colocar un ejemplo aquí rápidamente. Perdónenme acá.
Entonces, aquí yo compré una máquina por valor de 50 millones de pesos. Esta máquina, aquí ya va el valor de adquisición, aquí va incluido los seguros, el transporte, los bodegajes, todo lo que yo incurrí para poder adquirir esa máquina. Entonces, va que el valor de adquisición. Pero esa máquina va a generar unos flujos de efectivo. ¿Cómo así? Esa máquina va a tener una vida útil y esta vida útil va a ser de acuerdo al comportamiento de sus flujos de efectivo. Entonces, digamos que esa máquina tenga 5 años, 1, 2, 3, 4, 5 años. Y esa máquina debe generar unos flujos de efectivo. Entonces, digamos que vamos a colocar en qué año, 2021, 2022, hasta 2025. Entonces, en este caso, los flujos de efectivo que va a generar esa máquina va a ser, por ejemplo, de 5 millones de pesos, 18 millones de pesos, 25 millones de pesos. Vamos acá bien. Un número aquí más. 13 millones de pesos y 10 millones de pesos. En este caso, mi valor de adquisición será mi valor presente. Mi valor presente. ¿Sí? Por lo cual adquirí año 2020, año 2020, año 2019, ese es el valor de adquisición, el valor de presente. Y esos de aquí serán mis valores futuros. Entonces, en este caso, cuando me dice aquí por valor presente neto, ¿cierto? Yo tengo que tener estos flujos a valor presente. ¿Y cómo lo traigo? Con una formulita de matemática financiera de interés compuesto que me dice que mi valor presente va a ser igual al valor futuro por 1 más la tasa de interés de riesgo en el mercado a la menos N. A la menos N. Entonces, aquí en este caso tengo que tener en cuenta la tasa de interés de riesgo en el mercado. ¿Y cuál es la tasa de interés de riesgo en el mercado? La que rige el Banco de la República. Entonces, vamos a decir que aquí hay del 1,5% efectivo anual. 1,5% efectivo anual. Y este es el valor de la máquina y este es el valor de los flujos de efectivo. Estos flujos de efectivo yo lo tengo que tener a valor presente con esta formulita o con esta otra también, que dice mi valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más la tasa de interés elevada a la n. Esa que saca, esa que saca, esa que está aquí, esa que está aquí, que yo lo coloqué acá, esta formulita que yo coloqué aquí, es la misma que está acá, pero despejada. Despejada. Vamos a hacerla por las dos. Entonces aquí coloco que igual a qué? A los 5 millones de pesos, 1, 2, 3, aquí voy a colocar, perdón, a los 5 millones de pesos valor futuro por 1 más la tasa de interés, aquí lo coloco exponencial, insertar, también lo puedo hacer por fórmula de matemática financiera, aquí lo voy a hacer con la formulita normal. Este va a ser mi exponencial, cierro, a la menos 1, que es el primer periodo. ¿Listo? Que es el primer periodo. ¿Listo? Entonces, quiere decir que este valor futuro, lleva a valor presente, equivale a ¿cuánto? Equivale a 4.926.108. Y lo mismo voy a hacer para cada uno de los años. Entonces, aquí fijo solamente, fijo mi tasa de interés
Y aquí yo voy a traer mi valor presente, mi valor futuros atraídos a valor ¿qué? Presente. Entonces, aquí si ustedes ven, a la menos 2 está a la menos 3, a la menos 4 y a la menos 5, que es la vida útil de este bien. ¿Cuánto representa estos valores futuros traídos a valor presente? Pues hago la sumatoria. Y eso equivale a 67.836.942. ¿Qué significa? En la inversión que yo hice, mi valor de adquisición ya la recuperé. ¿Y cómo la recuperé? Si mi valor de adquisición vale 50 millones de pesos, ¿cierto? Y estos flujos de efectivos traídos a valor presente, ¿cuánto fue que recuperé yo de ese valor de adquisición? De los 67 menos los 50 millones de pesos, recuperé 17.836.942. Les quiere decir que en ese caso yo lo estoy viendo que a valor que presente, en ese caso de que de ese activo. Lo voy a hacer con esta formulita que está acá, con esta que está acá, con la división, para que ustedes den que igual. Eso es igual a qué? Al valor futuro, en este caso los 5 millones de pesos, dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la n. A la 1. ¿Listo? Lo mismo, perdónenme acá. A la 1. ¿Listo? Fijo mi tasa de interés. Arrastro mi formulita. Y mire, da los mismos valores con las dos formulitas. Los mismos valores con las dos formulitas. La sumatoria de esto será mi valor presente. Y mi valor 67.836 y 67.836. Eso es que a valor presente neto. Bueno, señoritas, mi consigna del día de hoy es que les voy a subir su actividad en la plataforma. Vamos a terminar la sesión del día de hoy. Señoritas, Dios las bendiga. ¿Profe? ¿Puede alguien? Ah, sí, yo estoy como desde las 8:15. Ay, pero tú no me dijiste. Pues yo pensé, dije, no, de pronto siguió de largo, dije, no, no puede interrumpirlo, no. No, yo hablando aquí, yo hablando como loro mojado, solito, aquí con ese frío tan berraco y Lady no me dice nada. Perdón, profe, yo dije, ay, yo estaba No, pues si poniéndole te gusta, cuidado. yo por eso como no veía a nadie, bueno, pues me doy mi clasecita normal. Pero dime, Lady, ahora sí, dime, no te preocupes. Eh, Igualmente, pues, cuéntame. en cuanto a la actividad que Dime, dice sí, que dice el profe, ¿no es esa la que está ya en la plataforma? pero la actividad no está montada. Pues Hoy yo veo estamos, un estado, ¿qué? Hacer un estado financiero, ¿no es eso? sí, pero no, pero yo se los tengo que dar. Sí, eso iba a preguntar cómo era, cómo se hacía. Sí, sí, no, yo se los tengo que dar, yo se los tengo que dar. Entonces, Mm, ponme aquí atención, Lady. El registro va a ser muy sencillo, ponme aquí atención, va a ser muy sencillo, no les va a colocar ni restricciones de la fuente, ni IVA, ni restricciones, no, va a ser muy sencillo, va a ser muy sencilla. ¿sí, ya? La dinámica es que hagan su declaración contable, no me coloquen cuentas, identifíquenme acá lo que es activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces te voy a colocar aquí un ejemplo muy sencillo aquí para que tú veas acá, referente a la actividad. Por ejemplo, acá, vamos a hacerlo primero. Entonces, primero, la empresa se constituyó con los siguientes aportes. Entonces, socio A, socio B y socio C. Entonces, el socio A hizo unos aportes en efectivo. El socio B hizo unos aportes en maquinaria. El socio C hizo unos aportes en ¡Papi! inventario. ¡Papi! ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál fue el aporte que hizo el socio A? 10 millones de pesos. Lo coloqué en limitados. No, 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En la maquinaria, 5 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El inventario colocó 10 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Digamos que esa es la primera.
¿cierto? Eso es lo primero que yo tengo que hacer acá. Pero aquí yo lo voy a colocar. Coloquémoslo aquí. Listo. Entonces, primero, haga el registro contable de esos aportes. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Desde aquí, primero, ¿qué es un activo? Entonces le coloco acá, activo. ¿Qué tipo de activo es? Efectivo. Aquí voy a repetir nuevamente lo que salió. Efectivo. 1.000.000 de pesos. El socio, ay María. Ah, ¿qué pasó? Lady, usted me puso nervioso. Estaba tranquilo y usted me puso nervioso, Lady. No, profe, tranquilo. Entonces ve 1.000.000 de pesos. Maquinaria, que es un activo. Entonces coloco aquí maquinaria. Aquí yo le estoy colocando 11, 10, 05, 14, 35, 05, 25. No, yo no estoy colocando nada de eso. Eso lo hace un software. 5.000.000 de pesos. El otro que es inventario. ¿Qué tipo de inventario es? Un activo. Activo, inventario. 10.000.000 de pesos. Como son aportes, ¿cierto? Son aportes, efectivo, activo, maquinaria, activo, inventario, activo, ¿contra qué va? Contra el patrimonio. Entonces, patrimonio, aportes sociales. O aportes. La sumatoria de cada uno de ellos que hizo acá. Listo. Entonces, ahí ya me quería que la equidad contable. Esto yo lo debo de hacer en cuentas T. Entonces, ¿cómo lo hago en cuentas T? Aquí muy sencillo. Entonces, en cuentas T yo lo voy a hacer aquí. Entonces, primero, aquí hago aquí, este momento. Esta. Entonces, espérame un momento acá. Control C, Control V, Control V. Acá. Listo. Y por aquí voy a colocar otro por aquí. Control V. Y aquí voy a colocar también una cosita aquí. Acá. Listo. Entonces, espérate un momento, por favor. Ahí ya quedó el registro contable, ¿cierto? Ahora lo tengo que tener en cuenta. Empiezo aquí o aquí. Le coloco acá. Efectivo. O caja. Efectivo. Bueno, aquí le digo efectivo. Tengo aquí efectivo caja. Maquinaria. Inventarios. Y los aportes o el patrimonio. Hago aquí mi registro. Entonces, efectivo, pues será el 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Son ingresos de mi entrada, ¿cierto? Mi empresa. Maquinaria, sea los 5.000.000 de pesos, ¿cierto? Y inventario sería que el 1.000.000 de pesos. ¿Listo? ¿Contra qué? Contra el patrimonio. Contra el patrimonio. ¿Listo? Contra el patrimonio. ¿Listo? Entonces, aquí siendo mi registro contable y aquí lo traslado a cuentas C. ¿Ahí me entendiste, Lady? ¿O se me fue? No, sí, señora, ahí estamos bien. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer otro acá. Segundo registro. Segundo registro. Entonces, hagamos acá. Se abrió una cuenta corriente por valor de 100.000 pesos. 200.000 pesos. Valor de 200.000 pesos. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, se abrió una cuenta corriente por valor de 200.000 pesos. Entonces, primero, registro. Activo, ¿cierto? ¿Cierto? Efectivo, ¿cierto? O caja, ¿cierto? Caja que saca efectivo caja. Efectivo caja, ¿cierto? Se abrió una cuenta corriente. ¿De dónde va a salir la plata? Pues de aquí, de ese efectivo y créditos al efectivo, ¿cierto? Entonces, aquí se abrió débito, crédito. Ay, perdóneme, aquí que no se escucha aquí. Débitos y créditos.
Aquí lo mismo, débitos y créditos, ¿cierto? Entonces aquí coloco, ¿cuánto se la cuenta corriente? Por 200.000, pero entonces aquí 200.000 pesos, ¿cierto? Activo, ¿cierto? Contra otro activo, tipo de activo. Bancos, cuenta corriente. Aquí, los 200.000 pesos. Entonces tengo que hacer el registro de esto. Aquí es el registro contable. Ahora tengo que llevar las cuentas C. Entonces, ¿yo de dónde? De efectivo caja, los 200.000 pesos, ¿cierto? ¿Y a dónde ingresó? A bancos, ¿cierto? Aquí, bancos, cuenta corriente, ¿cierto? Cuenta corriente. Entonces aquí 200.000 pesos. Hagamos otro y te lo voy a hacer competitivo. Igualmente les va a recuperar parte de la media hora que perdimos, 45 personas que perdimos acá. Lo voy a hacer competitivo para que tú me entiendas. Y aquí, entonces, que aquí dio cuenta corriente, ok. Eh, Se realizó unas ventas por valor de por valor de 50 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A crédito. 50 millones que a crédito. A crédito. ¿Cierto? Entonces aquí, registro contable. Entonces, ¿cómo hago mi registro contable? Entonces, primero es un ingreso, ¿cierto? Y ingreso unas ventas, ¿cierto? Ventas, débito, crédito, ¿cierto? Por valor de los 50 millones de pesos, ¿cierto? Ingreso contra qué? Contra un activo. Tipo activo, cliente, ¿cierto? O cartera, o ventas a crédito, ¿cierto? Gente, ¿cierto? Aquí 50 millones de pesos. Aquí mi registro, ¿cierto? Aquí lo hago nuevamente en cuentas T, les coloco aquí, cuentas T, tan, aquí hago lo mismo, tan, pero ya no son, aquí son ingresos o ventas, ¿cierto? Ventas, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra clientes o cartera. Ventas, ¿cuánto? 50 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Contra qué? Contra clientes. ¿Cierto? Va a ingresar la prácticamente 50 millones de pesos. Va a ser otro acá. Va a ser otro acá. Parte. Compra de mercancías. Mercancías por valor de 18 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es costo. Mercancías, costo. Entonces, primero que es un costo, mercancías, ¿cierto? Mercancías, débito, crédito, ¿cierto? ¿Contra qué? Compra de mercancías. A crédito, perdón, a crédito. 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 Aquí, costo de mercancías, ¿cuánto? Los 18 millones de pesos, ¿cierto? Contra un pasivo, ¿cierto? Proveedores, aquí ya son proveedores, ¿cierto? Proveedores, nos están proveyendo el material, ¿cierto? ¿Cuánto? 18 millones de pesos. Hago nuevamente mis cuentas T. Hago mis cuentas T. Y ya decía aquí que sería mercancías o costo de mercancías contra proveedores. ¿Listo? Proveedores. Aquí, costo de mercancías, 18 millones de pesos contra mis proveedores, 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Listo. Acá. Listo. Entonces aquí, vamos a hacer, espérate, ¿cuántos registros vamos? Vamos a hacer el último, cuarto, quinto. Vamos a ver, quinto. Entonces aquí, quinto. La venta a crédito se reciben, las ventas a crédito se reciben
20 millones de pesos en efectivo, o por cheque o por transferencia. 20 millones de pesos en efectivo. Desde la venta a crédito, de esos 50 millones se reciben 20 millones de pesos. Entonces, primero que es un activo, ¿cierto? Clientes, ¿cierto? Débito, crédito, contra un activo, bancos, ¿cierto? Bancos, ya que efectivo a cuenta corriente. A cuenta corriente. Ya que a clientes, perdónenme acá, clientes, disminuyo mi deuda, pero disminuyo la obligación que tiene el cliente conmigo, los 20 millones de pesos, y entra mi plática los 20 millones de pesos a bancos. Y aquí yo lo que hago acá es clientes, donde yo tengo aquí clientes, entonces 20 millones que me entran acá. ¿Listo? Entonces voy a disminuir mi deuda con mi cliente y entran 20 millones de pesos aquí a bancos. Bancos, aquí entran 20 millones de pesos. 20 millones de pesos entran acá. Listo. Entonces, como que ya tengo mi registro, tengo mis cuentas, ahora voy a hacer mi balance de prueba. Entonces, lo primero para hacer mi balance de prueba tengo que tener saldo. Es los saldos. Entonces, aquí saldo. Entonces, el saldo de cada débito sería ¿cuánto? ¿El millón? Menos los 200.000 pesos que quería mi cuenta corriente, 800.000 pesos. El saldo de máquina son los 5 millones de pesos. El saldo de patrimonio serían los que 16 millones de pesos. El saldo de bancos, ay, perdón que eso lo coloqué supremamente mal. Eso va a sacar. Perdóname. 200.000 pesos. ¿Dónde están los 200.000 pesos? Aquí. Y aquí, perdóname, porque es ingreso de platica, los 20 millones de pesos. Acá. Ay, ya la están embarrando. Listo, aquí. El saldo de bancos, pues será la sumatoria de los 200.000 y los 20 millones, 20 millones 200.000. El saldo de mis ventas, será los 50 millones de pesos. El saldo de clientes será pues los 50 millones menos los 20 millones de pesos. Nos deben todavía 30 millones de pesos. El saldo de mercancía será los 18 millones de pesos. Y el saldo de proveedores serán los 18 millones de pesos. Ya con esa información, ya determino los saldos. Y el saldo de inventarios faltó por acá. Y el saldo de inventarios son los 10 millones de pesos. Pues acá en este caso, ya como tengo los saldos de cada uno de ellos, voy a armar mi balance de prueba. Entonces voy a armar mi balance de prueba. Voy a armarlo acá. Balance de prueba. Para la actividad, y aquí para todas las niñas, por favor, en una hoja, las operaciones contables, aquí, en otra hoja, las cuentas T, en otra hoja, el balance de prueba, en otra hoja, el estado de gestión financiera, y en otra hoja, el estado de resultado integral. ¿Listo? Pero aquí, pues, lo dice aquí, ese pedacito, pero acá, esas cuentas en otra hoja, por favor, en otra hoja, y por favor, que quede nombrado como registros contables, cuentas T, balance de prueba, estabilización financiera y estabilidad integral. Entonces aquí voy a armar mi balance de prueba. Balance de prueba, entonces me voy a identificar activo. Activo, el primer activo que yo tengo acá, me voy aquí, es que entonces el efectivo. Aquí lo mismo coloco débitos y créditos, ¿cierto? Aquí coloco saldo de mi activo. 800.000. Tengo otro activo que es ¿qué? Maquinaria. ¿Cuánto es su saldo? 5 millones de pesos. Tengo otro activo. 10, ¿no? 10. Inventarios. ¿Cuánto? 10. 10 millones de pesos. Creo que terminé con mis activos. No, creo que tengo otro activo. ¿Cuál? Tengo aquí otro activo, otro activo, otro activo. Bancos. Oh,
bancos. Y en bancos tengo ¿cuánto? 20.200.000. Tengo otro activo. Clientes. Clientes. Tengo aquí clientes. ¿Cuánto? 30 millones de pesos. Listo, 30 millones de pesos. Ahora sí que tengo un pasivo. Que tengo solamente un pasivo. Acá. Pasivo, 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 pasivo. Proveedores. Acá está. Proveedores, aquí los tengo. ¿Cuánto? 18 millones de pesos al crédito. Aquí está, al crédito. Patrimonio. Patrimonio. Tengo mi patrimonio, 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 por aquí está, 16 millones de pesos patrimonio. Ah, pongo acá, 16 millones de pesos, y coloquémoslo aquí, patrimonio. Patrimonio. ¿Listo? Ingresos. Las ventas. Las ventas de ventas que tengo, de ventas que tengo 50 millones de pesos. Ah, lo mismo otra vez aquí. Ventas. Costos. Mercancías tengo acá. Que serían los 18 millones de pesos. Creo que no me hace falta nada más. Es, tiene que darme sumas iguales. Verifiquemos si es cierto, si no es cierto. Si es cierto, no es cierto. 84 millones de pesos y 84 millones de pesos. Ahí queda mi balance de prueba. ¿Listo? Regálame aquí un minutito, por favor, Lady. Listo. Bueno, Lady, entonces vamos por acá. Listo. Si ves, aquí ya me dio la equidad contable, ¿cierto? La equidad contable es que me dé sumas iguales, ¿cierto? ¿Listo, Lady? Aquí con esta información yo voy a armar el estado de resultado financiera o el estado de resultado integral, como quieran. Voy a armar primero el estado de resultado integral. Entonces, el estado de resultado integral. Así como se lo estoy mostrando, así me lo deben de presentar en Excel. Estado de resultado integral. ¿Se acuerdan que ahí lo que yo estaba nombrando ahí en el ejercicio, entonces va ingresos, costos y gastos? Los gastos en este caso, ¿cuál sería si los hubiera? Los servicios públicos, arreglos locativos, pero en este caso, como en este ejercicio tan pequeño no tenemos ningún tipo de gasto, pues no los vamos a colocar. Entonces, ingresos o ventas. Ingresos o comercio por mayor y por menor, ingresos. ¿Cuánto yo tengo de ingresos? Aquí, por acá, yo voy a mi balance, ya lo tomo de mi balance de prueba.
50 millones de pesos. ¿Listo? Costo de mercancías, el costo de la mercancía. Costo de mercancía. ¿Cuánto? Los 18 millones de pesos. Mira, aquí estoy tomando, si tú ves, lo organicé para yo poder armar también el estado de nutrición financiera y estado total integral. Tal cual, primero activo, pasivo y patrimonio, ingresos, costos y gastos. Eso me da la utilidad, margen de contribución también conocida. Entonces, los 50 menos los 18 millones de pesos. Eso me da la utilidad bruta. Aquí, en este caso, los gastos operacionales, como no los tengo, ¿cierto? Gastos de administración y gastos de venta. Cuando yo ay, perdónenme acá. Dentro de los gastos de administración, perdónenme acá, dentro de los gastos de administración utilizamos servicios, agua, teléfono, nómina, y lo mismo para qué va, para gastos de venta que va, publicidad, gastos de nómina de venta, servicios públicos, pero en este caso, como en esta sección no los tenemos, pues va a ser 0 y 0, ¿cierto? Y aquí va a colocar la utilidad antes de intereses e impuestos, o también conocida como que como la utilidad operativa. Todo lo que tiene que ver con el objeto social de mi empresa operativa. Entonces aquí, a los 32 le resto los gastos de administración y le resto los gastos de ventas. Aquí en este caso, voy a restarle los gastos que no operacionales, entonces gastos no operacionales, lo que no tiene nada que ver con el objeto social de mi empresa, arreglos locativos, pago de honorarios, todo lo que no tiene que ver con la parte social de mi empresa. Entonces, como no tengo nada, pues no se lo sumo. Ingresos operacionales. Ingresos, perdón, no operacionales. Pues aquí en ese caso, yo le voy a sumar todos los ingresos que no sean referentes al sujeto social de su empresa. Entonces, si tengo, por ejemplo, si yo estoy dedicado a la venta y compra de ventas de equipos de cómputo y tengo ingresos por arrendamientos, pues eso será aquí un ingreso no operacional. O si tengo inversiones y estoy recibiendo intereses por esas inversiones, son ingresos no operacionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas partidas va a esa parte, ingresos no operacionales. Eso es lo que me da la utilidad antes de impuestos. ¿Y cómo la saco? Pues los 32 millones de pesos menos los gastos no operacionales más los ingresos no operacionales. Eso me da utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora sí, el impuesto de renta. El impuesto de renta, digamos que pase año periodo 2021, es del 31%. A esto le calculo por el 0.31%, ¿cierto? Eso me da un impuesto de renta de 9.920.000, ¿cierto? Eso me da la utilidad operativa después de impuestos, utilidad operativa, entonces aquí 32 millones menos 9.920.000, aquí para todos y para todas las niñas. Nunca me va a dar un estado de resultado siempre positivo. A veces me puede dar pérdida y a veces me da ganancia. Entonces aquí la utilidad operativa después de impuestos da una utilidad de 21.080. A eso le calculo que la reserva legal. ¿De cuánto? Del 10%. Esto por el 0.10. Bueno, los 32 millones, a los 32 millones, el resto de los 9.920. Eso me da 20.080. A eso le calculo la reserva legal y eso es lo que me da la utilidad a distribuir. Entonces le coloco esto, los 22 menos los 2.280.000, la utilidad a distribuir de cuánto es 19.872.000. Ya con esa información, pues voy a llamar el estado de la actividad financiera. Entonces yo voy aquí, mi otra hojita, estado de la situación financiera. Entonces comienzo aquí activo,
activo corriente. Entonces voy a terminar aquí todo lo que es correspondiente a mi activo corriente. Activo corriente es todo lo que ustedes convertir rápidamente en dinero. Entonces nuevamente voy aquí a mi balance de prueba, identifico esta. Efectivo. Hace parte de mi activo corriente, lo que yo puedo convertir fácilmente en dinero. ¿Cuánto? 8 millones de pesos. Tengo más inventarios. Entonces aquí yo ya voy a llamar inventarios. ¿Cuánto? 10 millones de pesos. A ver si me lo arrastra acá. 10 millones de pesos. ¿Qué más yo tengo aquí como activo corriente? Como activo corriente, bancos. 20 millones, ¿qué? 200. ¿Qué más como yo tengo como activo corriente? Bancos clientes. Clientes. 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. ¿Tengo más de activo corriente? No, no tengo más de activo. Eso me da que, aquí en este caso, total activo corriente. Obviamente, pues yo lo estoy haciendo rápido, se lo van a hacer más bonitos ahí en su tallercito, bien bonito. La sumatoria de esto me hace 61 millones de pesos. Entonces, activo no corriente. El activo no corriente es todo lo que yo tengo susceptible de no convertirse fácilmente en dinero. Entonces, aquí en este caso yo tengo acá maquinaria. ¿Cuánto? 5 millones de pesos. Entonces aquí no tengo más de activo no corriente, no tengo más. Entonces en este caso será maquinaria, entonces total activo no corriente. Los 5 millones. Total activo será la sumatoria de los 5 millones de pesos más los 61 millones de pesos será mi activo que no corriente. Pasivo. Pasivo corriente. Mi pasivo corriente, entonces tengo aquí en este caso solamente que proveedores. Si tuviera otro rubro más, pues los pondría. ¿Cuánto? Los 18 millones de pesos. No tengo más. De pasivo no corriente no tengo, pero tengo obligaciones financieras a largo plazo. Si los tuviera, las colocaría como pasivo no corriente. No tengo ningún tipo de obligación, entonces será total pasivo corriente. Aquí coloco los 18 millones de pesos. Si hubiera pasivos corrientes, pasivo no corriente. Como no tengo ningún tipo de pasivo no corriente, pues no tengo nada ahí, no tengo ningún pasivo corriente. Entonces lo dejo ahí. Total pasivos. La sumatoria de los pasivos corrientes más los pasivos no corrientes, 18 millones de pesos. Y último, patrimonio. Es mi patrimonio. En este caso, lo que yo me mi balance de prueba son de 16 millones de pesos. ¿Cierto? Pero aquí tengo que tener en cuenta que, ay, me faltó algo aquí importantísimo. Aquí en ese mi pasivo no corriente, perdónenme acá, aquí tengo que tener en cuenta la provisión de mi impuesto de renta, ¿de dónde sale? De mi estado de resultados, acá. Impuesto de renta, y aquí yo determino acá, en este caso, importantísimo, mi impuesto de renta, los 9.920.000. Entonces, aquí sí cambia, perdónenme acá, se me olvidó. Los 27.920.000. Aquí tengo que tener el impuesto de renta, eso es un pasivo que corriente, que debo de pagar dentro del periodo contable. Así, patrimonio, aquí voy a tener mi reserva legal, que hace parte de mi patrimonio, reserva legal, en este caso serán mi reserva legal sería los 2.208.000, y la utilidad a distribuir, en este caso serían de 19.872.000. Total patrimonio,
la sumatoria, total patrimonio, la sumatoria, 38.080.000. Total, pasivo y patrimonio, a los 38.080.000 más los 27.920. 66 millones de pesos, 66 millones de pesos. Entonces, aquí me da, entonces que tenemos ningún tipo de diferencia. 66 millones menos los 66 millones de mi activo me da 0. Entonces, ahí con esa información, mire, con este pequeño ejercicio, que es muy simple, muy sencillito, ¿sí? Llegamos hasta donde, mire, balance de prueba, estado integral y estabilización, ¿qué? Financiera. ¿Listo? Lady. Listo, profe. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, esa es la dinámica. Igualmente voy a ver la grabación, pues el ejercicio muy pequeñito ahí. Y igualmente, pues señoritas, pues la dinámica es que yo voy a colgar la actividad el día de hoy. Entonces nos vemos mañana, Dios mío, si lo permite. Pero esa es la dinámica, ¿listo? Listo, profe. No, sí. Sí, sí, sí. ¿Listo? Para que tengan un poquito más de claridad con referente a la actividad que le voy a colocar. Si ustedes ven ahí, yo no le estoy colocando cuentas. Y usted mira, oiga, profesor, pero entonces, ¿y las cuentas? Es que las cuentas es un código, ¿tú trabajas, Lady? ¿Tú trabajas en la parte contable? No, no, yo, administrativa. Más que todo En la parte administrativa. administrativa, ¿cierto? Pero manejas un software o tienes un software, ¿cierto? O algo, Sí, pues consigo. ¿cierto? Consigo, ¿cierto? Y ahí hay unos módulos, ¿cierto? Y ahí aparece ya todo. Todo creado, ¿cierto? Ahí ya está todo creado, ¿cierto? Entonces, si bien hay un código, una codificación, una barra, porque es una barra, ¿cierto? Donde indica 143505, mercancías no fabricadas por la empresa, sí, eso ya me lo da el software. Lo que yo tengo que hacer es, si está bien clasificado, si es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un costo, si es un gasto. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque realmente ya está parametrizado el sistema. Si llego acá y yo le coloco acá esto, por ejemplo, aquí, ya para terminar rápido, yo le coloco, por ejemplo, acá, le voy a colocar a esto, aquí voy a cometer una burrada acá, le coloco a esto 143505. Yo me puedo derecho y al revés. Entonces, mercancías no fabricadas por la empresa, ¿eso es mercancías no fabricadas por la empresa? No, eso si viene un activo, no es un activo que esté bien clasificado, es que bancos y pertenece a qué, a efectivos y equivalentes a qué, al efectivo. Entonces, aquí realmente lo que a mí me interesa es que ustedes sepan determinar qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto. Hagan sus cuenticas, que eso le va a permitir hacer su balance de prueba y llegar hasta dónde, a los estados financieros. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, señorita, fue un placer. A la próxima me Gracias, dices, porque profe. Sí, bueno. yo aquí como solito, de aquí hablando, aquí como un loro mojado y nadie me dice nada. Bueno, bueno, Listo, señorita Leida. profe. Bueno, Bueno, cuídate profe, que mucho, Dios tenga te buen bendiga. día. Igualmente. Y gracias. Así como es. Que si tienen inquietudes, dice el profesor. Pobre man, se fue mal. ¿A quién? El profesor. ¿Por qué? No le sirvió el audio, no le sirvió el computador. Ah, fue mal. Muy buenos días, la señorita Angie. La señorita, perdón, la señorita Lauren. La señorita Lauren, bien, que estaba en clase y estaba hablando con la señorita Angie. Señorita Lauren, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, su merced? Ah, bueno, oye, su merced, pregunta de inquietud. La jefe ha molestado por algo que dijo ayer que teníamos que estar en un link, como hacíamos el semestre pasado. Ah, ok, pero tú me lo puedes enviar, por favor. Sí. Ah, bueno, listo, Chinita. Ah, bueno, no te preocupes, es solamente eso nada más. ¿Yo qué te iba a decir más? No, no más. No más, no más, no más, no más, no más te iba a decir. Ah,
bueno, Chinita. Bueno, Chinita. Y está sirviendo los límites de mis clases, ¿cierto? Sí, ahora sí están a la perfección. Sí, ya, nada, no hay problema. Ok. Pero los, bueno. Bueno, eso no interesa. Listo, no te preocupes, no hay problema. Igualmente, esos son los que son los primeritos, los que no tienen fecha. Los que tienen su visto que ahora los que yo subo tienen fecha. Dice 14 de abril. Esos no tienen problema. Bueno, sí, es que yo soy bien juicioso, pero como habían dado una directriz, que solamente un link y todo ese cuento, pues yo le quedé así, como que da la grabación a otra persona, pero bueno, a eso yo no le coloco problema. Igualmente yo me imagino que hay ahora una inconformidad, ¿cierto? Sí, ayer yo me imagino pues la que nos iba a hacer pues secuencia, que nos iba a dar un informe si cumplíamos, no cumplíamos, pero bueno, eso igual. Sí, es igual. Pues, Chinita, cuídate mucho. Ok, cuídate mucho. Chao. Chao. Gracias, bien. Usted va, pague. ¿Está feo? No, ¿por qué? Ay, toca llamar a tu papá, ¿lo va a llamar? No le pasa. Hola, mamita, ¿qué más que ha hecho? ¿Qué cuenta? Bueno, hágame pasar a su mamá. Está grande mi cara. Hola, hermanita, ¿qué más que ha hecho? Bueno, ¿qué me cuenta? Bueno. Y Buenaventura. Bueno, hermanita. Bueno. ¿Y se habrá emitido Reno también o qué? Bueno, hágame pasar a mi papá, hermanita, hágame el favor. Bueno, hay Ay, chicharrones, ay, ay, yogur. jamón, hay yogur, hay gansito. ¿No? Ay, yogur. Bueno, Ay, hermanita. Bueno, sándwich. dígale que yo lo llamé, entonces, bueno. Para sí, pues para hacerte un sándwich. Hay salchichas. Esa que- esa te la puedes comer con azúcar y Bueno. leche. Bueno, bueno, me descansa, mira que tengo un frío terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Que no estaba, Voy a llamar al celular. no me descansa que está haciendo un frío terrible, terrible. Sí, es que yo no sé. Listo, profesor. En caso que no le funcione la asignación, podemos que alguien con inquietudes piense mucho en imagen poética. Por ejemplo, las espinas de tus manos acarician el algodón en mi corazón. Los ruidos y voces de afuera son como misiles atómicos a mis oídos. La melodía de la música es para mí como el arrullo de un bebé, etcétera, etcétera. Son ejemplos. Ustedes son mucho más creativos. Espero con emoción sus entregas. Dediquemos un tiempo de calidad para un buen ejercicio creativo. ¿Hay inquietudes? Te pido aquí. Estoy tan mal. Tengo toda la piedra afuera. No me parece justo. No quiero ni hacer nada. Bien, Como te digo todo. ¿tienes aburrimiento, mío? Sí, ¿Lo que te reí acá? sí.
No hablé ni siquiera. Y llegó acá. Porque yo estoy pendiente de toda la familia, pero tú me necesitan para alguna cosita. Estoy aquí. Una comita, Conmigo. una comita, No, una comita, yo le oh, dije, ¿cómo me desayuno? No, porque no comí nada. una De pronto comita, una galleta. una comita, rica comita, una comita. De radito, ¿verdad?